Amén, hermanos, abran sus Biblias y vayamos a Jeremías, por favor, y así de pie vamos a leer las Escrituras. Libro de Jeremías. Hoy vamos a tratar con una pregunta muy común en las conversaciones que tenemos con nuestras amistades. Y la pregunta es, si Dios existe, ¿por qué existe tanto sufrimiento? A ver, ¿a cuántos se les ha preguntado algo así? Levanten la mano. Yo pensé casi todos, ¿verdad? Entonces, la respuesta es bien sencillo, como casi todas las demás respuestas que hemos visto, pero vamos a estudiar el tema de todas maneras y vamos a ver cómo podemos reconciliar un Dios todo bueno con las maldades que hoy se ven en este mundo. Noten Jeremías 29 y noten el versículo 11. Dice la Biblia: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Vamos a leerlos todos juntos. Versículo 11, 1, 2 y 3. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces Dios desea paz y el bien por nosotros. Entonces, como un Dios que está todo en control, que no hay nada que se le va de paso a Dios, o sea, no hay nada que Él que no esté en sus manos, algo que esté fuera de control. ¿Cómo es que ese Dios permite la maldad que vemos hoy en esta tierra? Y les vuelvo a decir que la respuesta, mientras que es tan sencilla, de todas las cosas que el ateísmo atribuye como una evidencia que no existe Dios, es esa de la creencia que porque existe el mal en la tierra, eso quiere decir que no puede existir Dios. Así que hoy vamos a tratar un tema muy común, y yo sé que todos vamos a aprender algo el día de hoy. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que bendiga. Señor, te pido que me ayudes a enseñar tu palabra. Te pido, Señor, que todos aprendan algo que sea útil para testificar de tu nombre a otros que no te conocen. Por favor, Señor, úsame, usa tu palabra. Y yo te pido, Señor, todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos, por favor. El sufrimiento es algo muy real en este mundo, más quizás de lo que nosotros nos damos cuenta. Muchas veces nomás vemos quizás el sufrimiento que nosotros sufrimos y pensamos que eso es lo máximo de que se experimenta en el mundo, pero hay bastante sufrimiento en todo el mundo. Esta conversación que vamos a tener es algo que yo sé que todos con mucha frecuencia lo van a tratar en sus comidas, en sus cafés, en sus reuniones familiares. El problema del mal en el mundo tiene una importancia única en el tema, por lo menos 3 razones, y visito eso como forma de introducción. Primero es la prueba aparente del ateísmo. Es aquí donde el ateísmo siempre pone su estaca y dice, ¿verdad?, porque hay cáncer, porque hay tragedias, porque hay injusticias. Esa es una evidencia obvia por la cual no existe Dios en el cielo. Como un Dios que está en control de todo pudiera permitir estas cosas que suceden. Entonces el ateísmo va a alegar en estas bases, y quizás de todos los argumentos en contra de Dios que tengan, ese sería el más real en el aspecto de que nosotros tenemos que contestar esto. Porque sí creemos que hay un Dios que tiene buenas intenciones hacia el ser humano, pero sin duda nadie puede negar las atrocidades que sí suceden en este momento. En este momento bebés se están vendiendo en el mercado negro, hay violaciones, hay muertes injustas, hay asesinatos, hay toda clase de vileza que se pueda imaginar existe. Y no podemos dudar de la existencia de esta maldad, pero sí tenemos que reconciliar el hecho que sí creemos que Dios existe, y cómo es posible que entonces el mundo sufra este tipo de maldades. Pero la segunda razón quiero que veamos es esto, una segunda razón por la que el problema del mal es especialmente importante, es porque es universal. El mal en el cual estamos nosotros tratando es universal, es algo que existe en todo el mundo, no nomás aquí en Hermosillo,
Existe en África, existe en los Estados Unidos, existe en todo el mundo. Entonces, por cierto, esa misma maravilla de que existe en todo el mundo nos hace cuestionar ciertas cosas. O sea, todo el mundo se pregunta, ¿por qué les pasan las cosas malas a gente buena? Y yo sé que teológicamente no hay nadie bueno. Por decirlo así, la Biblia dice que todos somos malos, todos somos pecadores. Entonces, yo sé a lo que la gente se refiere, gente decente, cómo cosas malas le sucede a gente decente, porque bíblicamente pues todos somos malos, somos pecadores, no merecemos nada bueno en perspectiva del pecado que nosotros cometemos. Pero por cierto, esa misma maravilla de que cosas malas sí le sucede a gente buena, trae una solución del mismo problema. Por ejemplo, considere esto, ve aquí en la pantalla, el hecho de que no aceptamos naturalmente este mundo lleno de injusticia, sufrimiento, pecado, enfermedad y muerte. Es evidente que por el mismo hecho de nuestra indignación por el mal, es una pista de que estamos en contacto con una norma de bondad por la que juzgamos a este mundo como defectuoso, drásticamente por debajo de la marca o por debajo de la línea que nosotros consideramos que es la norma. Por ejemplo, si nos enojamos hacia el mal, ¿es malo por qué? Y ahorita vamos a ver unas cosas que Richard Dawkins ha dicho que no tienen sentido, porque si somos evolucionistas, pues ¿cómo podemos medir el mal? ¿Dónde está la línea inmoral? O sea, si algo mal sucede, ¿es malo por qué? Entonces, este es un tema bien importante. Incluso sigan leyendo aquí. El hecho de que juzguemos algo malo podría incluso convertirse en un argumento a favor de la existencia de la norma de la bondad perfecta implícita en nuestro juicio y por tanto de la existencia del Dios de la bondad perfecta, a quien la existencia del mal parece refutar. Entonces, lo que estamos diciendo es el hecho que si existe un mal, el hecho que nosotros sentimos algo en contra del mal, nos indica de que hay algo distinto en nosotros que nos apunta a un Dios todo bueno. Si no existe un Dios todo bueno, entonces es irrelevante lo que sí suceda hoy a la humanidad. Pero vean la tercera razón, el tercer lugar, y lo más importante es el problema del mal. No es simplemente un problema teórico, sino intensamente práctico, que es aquí a lo que vamos a nosotros tratar. O sea, el hecho que existe el mal en práctica, o sea, si alguien está disgustado con el mal, eso trabaja al favor de la existencia de Dios, y eso es lo que vamos a estar hablando acerca de eso. Uno pensaría que no, pero ahorita vamos a ver por qué, por qué sí. Entonces, quiero que veamos, por favor, número 1, si está tomando notas, veamos la realidad de la maldad. Nadie puede dudar que existe la maldad. Se puede afirmar que cualquier mal refuta a un Dios, eso es lo que los ateos nos dicen, o se puede afirmar que porque existe un exceso de maldad, quiere decir que no existe Dios. Y eso es lo curioso. O sea, si vemos el mundo y alguien dice, existe mucha maldad, y porque existe demasiada maldad, eso quiere decir que entonces no existe Dios. Entonces, después de cuánta maldad, ya no puede existir Dios. O sea, ¿dónde está la línea entre las maldades? O sea, el hecho que él dejó a Hitler hacer el holocausto, la muerte de millones de judíos, sería mejor 100,000 millones o 100,000 personas, 1,000,000 de personas. ¿Hasta dónde es ya demasiado malo? Y ese es el problema. Entonces, muchos están bien con un poco de mal, nomás con que no exista un exceso de mal. No sé si me explico. Entonces, en sí, pues tenemos que reconocer la realidad de la maldad, y en cuanto, ¿verdad?, a esa afirmación que hay demasiado mal para un mundo controlado por un Dios que es bueno, una pregunta justa es entonces, ¿cuánto mal sería demasiado? Y nadie tendría ahí la pregunta, pero noten por favor, el desafío a nosotros, los cristianos, es que si existe un Dios amoroso y poderoso, no permitiría que exista el mal. Y piensen en esto, porque aún ahorita, mientras que yo venía manejando, veníamos debatiendo yo, Luis y Sofía, y es bien curioso, cuando Sofía comenzaba a hablar, pero esto, lo otro, dije yo, Sofía, hoy voy a contestar tus preguntas, porque veníamos hablando del tema, ¿verdad? Pero ese es el problema, o sea, el desafío es, ¿cómo Dios va a permitir estas cosas?
Vean por favor, la conclusión es, el mal existe, por tanto no debe de haber un Dios. Esa sería la conclusión de los ateos. Si necesita un Dios bueno para darse cuenta del mal, por decirlo así, entonces no puedes refutar a ese Dios bueno por la existencia del mal. Si no existe Dios, entonces no puede existir el mal, si no existe nomás universalismo entre las cosas que suceden y no suceden. Entonces, yo sé que filosóficamente eso suena, pero lo estoy tratando de simplificar. Si llega a existir el mal, es solo porque tenemos una ley moral en nuestros corazones. Sin ese Dios sentado en el trono, no puede existir el bien y el mal, porque entonces, ¿quién establece ese bien y el mal? Los animales no tienen un código de conducta. Y si pues nosotros somos ¿verdad?, la conclusión de la evolución, y si somos el resultado de la selección naturalista, pues entonces, pues ¿quién decide el bien y el mal? Somos nomás animales que simplemente por accidente llegamos a hablar, y tenemos 2 ojos y tenemos los dedos y de una forma perfecta funcionamos, pero todo eso es un accidente. Entonces ya no existe el bien y el mal, nomás suceden un montón de accidentes evolutivos que la misma naturaleza está permitiendo que sucedan para que mueran los débiles y sobrevivan los fuertes. Amén. Porque eso sería la teoría entonces de evolución, que siempre estamos en una lucha. Incluso por eso se escribió un libro de el gene egoísta, que básicamente nosotros estamos simplemente tratando de sobrevivir. Entonces, en una entrevista que le hicieron a Richard Dawkins, desafiando el punto de vista naturalista, le preguntaron lo siguiente, vean aquí en la pantalla: en última instancia, su creencia de la violencia está más mal, es tan arbitraria como el hecho de que hemos evolucionado 5 dedos en lugar de 6. Dawkins respondió: ¿podrías decirlo así? Entonces es algo muy general. O sea, él no puede creer en el bien y en el mal, cree en lo que es. Si existe un Dios bueno y amoroso, entonces hay algo de lo que podemos hacer acerca de eso, pero si no existe, simplemente es algo que debe de suceder. Ni para qué mandar a gente a la cárcel. Si existe un Dios, podemos ir a un Dios que nos ayude y que Él ayude y reforma al ser humano. Pero si no existe Dios, entonces pues ¿cómo vamos a tratar entre el bien y el mal? Porque entonces ahora sí, como se dice, cada cabeza es un diferente mundo y cada quien va a decidir conforme a lo que le plazca, que al final de cuentas otra vez estamos tratando con deseos de naturaleza dentro de nosotros, y si pues yo decido matar un montón de personas, pues es simplemente el proceso natural de quién vive, quién muere. Vean por favor, la evolución naturalista no puede explicar la dignidad y el valor intrínsecos de cada persona. ¿Por qué tenemos este sentido de que tenemos derechos? ¿De dónde vino ese cimiento de sentimientos? Lo que puede explicar esto es que cada persona ha sido criada a la imagen de un Dios bueno y es plenamente conocida y amada incondicionalmente por Él, y eso es lo que ellos ya sienten. O sea, el hecho que alguien diga que mereces ser feliz, ¿conforme a qué? Y si alguien dice, pues siento que mis derechos fueron violados, ¿cuáles derechos? ¿Y quién te dio esos derechos? Entonces llegamos todavía a debatir algo filosóficamente que no tiene un fin, si es que no existe un Dios. Entonces el hecho que sentimos indignidad por la maldad que existe, nos apunta a algo que Dios nos puso en el corazón, que nos apunta a un Dios. Muy bien, por eso es la realidad de la maldad. Todos sentimos en nosotros cuando hay un mal que se hace. Nuestra conciencia nos acusa, nuestra conciencia nos dice, tenemos compasión. Amén. Que cosas que no lo vemos en otras especies, por decirlo así. Pero bueno, vamos a explicar eso todavía aún más. Noten número 2. Quiero que piensen en la limitación del conocimiento humano. Esa es una de las
ideas filosóficas sencillas de este mismo tema. Porque una de las suposiciones introducidas a ese tema en el pensamiento del ser humano es que toda maldad tiene que tener lógica para yo creer que existe un Dios. Entonces, si existe una maldad, lo tenemos que comprender. Si no, entonces, pues no puede existir Dios porque yo no comprendo el mal que está sucediendo. Y es por eso que esto se llama la ley de entendimiento o conocimiento limitado del ser humano. Vean aquí en la pantalla, si Dios tiene buenas razones para permitir el sufrimiento, debemos saber cuáles son esas razones. Incluso sigan por favor, en otras palabras, tenemos que entender el porqué para que Dios sea lógico en nuestra mente. Pero ¿por qué pensar así? Piensen conmigo. Y se dan muchas ilustraciones de esto. Si, no sé cuántas decisiones como padres tomamos que hacemos sufrir a nuestros hijos. Estamos hablando como reglas, como no puedes comer muchos dulces. Hoy tuve una plática muy seria con mis dos niñas chiquitas que no entienden nada. Pero verás cómo sufrieron porque querían dulces y yo les dije que no. Y como no queremos que su sistema inmunológico esté débil, el azúcar hace que el sistema inmunológico se debilite, entonces les limitamos siempre azúcares, especialmente en estos tiempos. Entonces le estamos dando un montón de vitaminas y le quito los dulces. Ahora, si vieran la cara de Ana cuando está llorando, porque uno, me dice, uno por favor. Y me ganaron, amén. Y unas 3 horas después ya no pude, les quebré ahí una paleta y les di, ¿verdad?, pedacitos de una ya para que estuvieran en cuenta. Pero si les vieras la cara, me ven como que si los estoy torturando. Ahora, la verdad es que mis hijas no tienen una forma de que lógicamente entiendan por qué estoy imponiendo este sufrimiento. Ellos nomás entienden el sufrimiento, pero no entienden la lógica detrás de esto. Ahora imagínense que vemos toda la maldad del mundo y muchas veces actuamos como esas dos niñas, que solo porque no entendemos, pensamos entonces que Dios ha de tener motivos incorrectos. O pensamos que entonces no puede existir un Dios porque nos está haciendo sufrir. Pero ¿cómo sabemos que a lo mejor Dios no tiene una buena intención detrás de este sufrimiento? ¿Cómo sabemos que la muerte de un bebé no es un acto de misericordia por parte de nuestro Dios? ¿Cómo sabemos que cualquier cosa que suceda en nuestras vidas, que a lo mejor quiebre el corazón nuestro, que nos haga sentir como que no hay propósito en esto, cómo lo sabemos? Nuestra mente es muy limitada. Y nosotros nomás estamos viendo de una dimensión, pero no sabemos si Dios nos está haciendo un bien. Solo entendemos el sufrimiento. Solo entendemos lo que estamos experimentando. Tiene que existir algo y por fe como cristianos tenemos que cuadrar el sufrimiento con algo que Dios está haciendo. Porque entonces es la única forma, y aunque no lo comprendamos, pues tenemos que creerlo por fe. Y hay todas clases de sufrimiento, pero hay algo que Dios está haciendo. Y tenemos que comprender que usted ni yo lo conocemos todo. No tiene que ser todo lógico para nosotros. Es simplemente un acto que muchas veces como padres hacemos por amor a nuestros hijos, aunque nuestros hijos estén llorando. ¿Sí? Recuerdo a los 5 años, cuando mi mamá agarró a mí y a mis hermanas y nos fuimos a los Estados Unidos a vivir. Todavía recuerdo de niño lo triste que era agarrar las cosas, irse y mudarse. Y uno pensaría, ¿por qué me están llevando de un lugar donde tengo buenos amigos, donde tenemos una vida, a irnos un lugar donde no conocemos? Y pues los niños no comprenden esto. Y no, en ese tiempo no era capaz ni de juzgar los motivos de mi madre, pero hasta no llegué al punto que crecí, ya vi el amor y la razón de por qué mi mamá hizo esto. Entonces hay muchas cosas que Dios hace que nosotros no comprendemos. Lo único que vemos es el sufrimiento, el llorar,
pero no estamos viendo el propósito de por qué Dios está permitiendo esto. Entonces podemos ver esta analogía, ¿verdad? Pero noten, viendo la analogía entre los padres y los hijos, vean en la pantalla, si las razones de los padres a veces están más allá de lo que un niño puede comprender completamente, ¿por qué entonces deberíamos sorprendernos cuando algunas de las razones de Dios están más allá de lo que podemos comprender completamente? Entonces, este enfoque, hermanos, en general, se conoce como teísmo escéptico en la filosofía académica. En otras palabras, pues comprendemos la idea de Dios, noten Isaías 55:8, porque mis pensamientos no son, ¿qué dice? Vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos de los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Entonces, si ya sabemos eso bíblicamente, que Dios está totalmente en otra esfera que la nuestra, ¿por qué queremos reducir a Dios a un ser humano? Es imposible. Y curiosamente, ¿verdad? Yo pienso que a lo mejor muchos que trabajan en el hospital, que ven así cosas, gente morir cada rato y cosas que tienen que estar expuestos a ese tipo de cosas, muchas veces se pueden preguntar qué está pasando, y cómo esto es posible. Pero ahorita vamos a llegar ahí, pero al final de cuentas, los pensamientos de Dios y la forma en que Dios obra es muy diferente a la nuestra. Entonces, si Dios es tan grande, recuerden esto, si Dios es tan grande como usted y yo decimos que es, ¿cómo es posible que lo queramos meter en una cajita para que nosotros le comprendamos todo lo que hace? Entonces, si quieren a un Dios que sea lógico, pues ese Dios tiene que ser un Dios inventado por el hombre. Pero si es Dios conforme a las Escrituras, Él desafía todos nuestros sentidos. Él desafía todo nuestro ser. Él desafía nuestra mente. Nuestra mente simplemente no puede abrazar las descripciones de Dios porque son eternas, son infinitas, y nuestra mente no es capaz de comprender todo esto. Entonces tenemos la realidad de la maldad. El hecho de que existe la maldad y que sentimos que existe la maldad apunta a un Dios. Entonces tenemos la limitación del conocimiento humano. Entonces quiero que veamos tercero, somos personas libres. Y aquí es en donde la verdad de todos los puntos que les voy a dar, si nomás recuerdan esta va a ser la más lógica y la más sencilla de recordar. Todas las demás se las doy porque un día las van a escarbar ahí de sus mentes cuando estén hablando de esas cosas, pero esta es la más básica. Estamos entre dos ideas, porque yo sé que todos quisiéramos que no existiera la maldad, pero en realidad la maldad no la trae Dios, la trae ¿quién? El ser humano. Entonces no es como que es culpa de Dios. Entonces, ¿qué deseamos nosotros? Libre albedrío, el poder escoger, la libertad de poder tomar decisiones malas. ¿O que Dios nos hubiera quitado eso y nos hubiera hecho robots jamás incapaces de hacer el mal? ¿O de tomar una mala decisión? En el libro de apologética de Kreeft y Tarcelli dijeron lo siguiente, noten. El argumento más simple para la existencia del libre albedrío es la observación de cómo usamos las palabras. Nos alabamos, culpamos, mandamos, aconsejamos, exhortamos y moralizamos unos a otros. Hacer estas cosas a los robots es absurdo. No responsabilizamos moralmente a las máquinas por lo que hacen, por muy complicadas que sean. Si no hay libre albedrío, todo significado moral desaparece del lenguaje y de la vida. Continuaron diciendo, el libre albedrío es parte de nuestra esencia. No puede haber ningún ser humano sin él. La alternativa al libre albedrío
no es ser un ser humano, sino un animal o una máquina. Entonces yo sé que suena sencillo, pero la verdad es, ¿quieren un mundo sin maldad? ¿Quieren un mundo sin sufrimiento, sin lágrimas, sin errores? ¿O quitamos a todos los seres humanos? ¿O quitan a los seres humanos lo que nos hace seres humanos? Que es la habilidad de escoger, la habilidad de tomar decisiones. Ahora noten por favor aquí en la pantalla, ¿por qué Dios le daría a la humanidad esta habilidad extremadamente peligrosa para elegir? ¿Por qué Dios, que solo es bueno, permitiría el mal de cualquier tipo, incluso del más mínimo grado en su universo? Y quiero que piensen en estas preguntas porque son las que siempre estamos contestando. ¿Cómo Dios nos va? O sea, yo no le diera ¿verdad? A Ana o a Camila una pistola cargada. ¿Sí me explico? Y las preguntas esas como que nos hace sentir como que Dios nos encomendó una pistola cargada y nosotros no somos capaces de qué hacer. A lo contrario, yo veo que todos a la capacidad mental, dependiendo la edad que cada persona tiene, toma decisiones por su libre albedrío. Ahorita, por ejemplo, de la misma forma, Ana y Camila no están pensando en casarse. Espero que no, ¿verdad? Pero ya adultos en la edad apropiada sí están pensando en eso. Entonces no es como que Dios, ¿verdad? Desde nacimiento nos dio unas navajas y nosotros estamos nomás acuchillando a gente, nada de eso. Sino que cada persona está exhibiendo el libre albedrío conforme donde está, pero noten la respuesta en general. Vean en la pantalla, la respuesta por supuesto es obvia. Dios quería tener una relación significativa y amorosa con la humanidad. Y yo sé que están pensando, ¿qué tiene que ver eso con el libre albedrío? Aquí les va, vean siguiente aquí en la pantalla. Sin la capacidad de elegir, amar o odiar, decir sí o decir no, sería imposible para la humanidad recibir el amor de Dios y amarlo a cambio. Porque el verdadero amor debe provenir del corazón. Tampoco podría haber alabanza y adoración genuina a menos que fueran voluntarias. Entonces, si Dios le interesa tener una relación con el ser humano, pues el ser humano tiene que ser capaz de escoger. No vamos a regresar a la historia de Adán y Eva cuando, ¿verdad? Eva le pregunta a Adán, ¿me amas? Y dice, sí, pues porque soy la única, le dijo, ¿verdad? Porque no hay nadie más. Pero no es así, nosotros podemos escoger rechazar o no a Dios. Y eso es lo que hace nuestro amor a Dios verdadero y no falso. Si Dios nos hubiera hecho que irresistiblemente lo amáramos, pues ¿qué gloria hay en eso? Si fuéramos forzados a amar a Dios. O si no tuviéramos otra opción más que amar a Dios. ¿Qué tipo de alabanza fuera si nosotros fuéramos programados a nomás alabar porque así nos programaron a Dios? ¿Fuera en realidad alabanza nacida de un corazón sincero como la Biblia nos manda? Si es que fuimos programados para que así fuéramos y es lo único que hiciéramos. Pero noten por favor, vean en la pantalla, según el cristianismo, lo que Dios valora sobre todo es la relación. Es por eso que Él es quien inventó el plan de redención. Desde antes de la fundación del mundo, que Jesús ya era el Cordero inmolado. O sea, Él lo inventó, nosotros no lo inventamos. Dios quiso, desde que antes que fundó la tierra, Él ya había predeterminado todo lo que está sucediendo ahorita en el aspecto de que en su plan divino sabía que iba a crear al ser humano, sabía que iba a pecar, ya tenía la solución Jesús antes que creó el universo. ¿Pero por qué? Porque le interesaba tener una relación de gente libre, que sea un amor verdadero. Ahora, ¿qué pensarían de mí? ¿O qué pensaría un cónyuge si ama a su cónyuge solo porque la alternativa iba a ser muerte? Ustedes piensan que la esposa va a decir, no hombre, mi esposo me ama y verás, y me ama. Pues sí, como tienen una pistola a la cabeza, por eso te ama. No fuera amor. Pero un amor libre, entonces sí es amor, porque viene de una decisión libre. Entonces quiero que veamos por favor
Y vean aquí en la pantalla, pero para que la relación sea significativa, debe elegirse libremente. Para que la relación sea elegida libremente, debe existir la posibilidad de que sea rechazada. Y siempre que existe la posibilidad de rechazar la relación, también existe la posibilidad del dolor y sufrimiento. Sigan, por favor. La única forma de evitar toda maldad es quitarle al hombre la forma de escoger. El ser humano, sigan leyendo, prefiere ser libre con las consecuencias de tomar malas decisiones que ser hechos como robots incapaces de cometer errores. Entonces, con cualquier persona que usted hable, si puede tener al ateo más de hueso colorado que usted quiera, y cuando le saquen eso, pues si existe Dios, ¿cómo es posible que exista la maldad? Preséntele la opción. ¿Prefieres un mundo libre de toda maldad o prefieres un mundo donde el ser humano es libre? No puedes tener las dos cosas. No pueden existir un mundo sin errores y que el ser humano siga siendo el ser humano. Ahora, piensen en esto. Dave Hunt dijo lo siguiente: en la Biblia el mal está asociado con el poder de elección y no podría existir sin él. Solo los seres capaces de elegir pueden tener responsabilidad moral, y este mismo poder de elección hace que el mal no solo sea posible, sino inevitable. Es una conclusión inevitable que las criaturas que, aunque hechas a la imagen de Dios, son menos que Dios, como debe ser cualquier creación de Dios. Pensarán pensamientos y harán obras indignas de Dios, y por lo tanto, son malvados por definición. Desde que Adán y Eva ejercitaron su voluntad en el jardín del Edén, ellos tomaron decisiones, hermanos, malas. Y peor, le echaron la culpa uno al otro. No, pues la mujer que tú me dices, no, pues la serpiente. Y no tomaron responsabilidad, pero desde ahí se eligió mal. No solo cometieron error, Adán y Eva, pero Dios todavía hizo el acto de misericordia y vistió a Adán y Eva. ¿Ustedes recuerdan? Murieron animales inocentes para hacerles a ellos lo que iba a ser simbólicamente el vestuario de justicia que un día iba a ser la de Jesucristo en los creyentes. Incluso no solo vistió a Adán y Eva, pero está dispuesto a vestir a cada uno de nosotros. Dice la Biblia en Gálatas 3:27, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Esto, hermanos, lo hizo porque es la justicia de Cristo y nos viste. Pero no solo ahí, para aún el creyente que sigue ensuciándose y sigue pecando, si se arrepiente, dice la Biblia en Lucas 15:22, cuando vino el hijo pródigo de regreso a casa, dice: pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Les digo que aunque podemos existir en un mundo donde el ser humano decide mal, la bondad de Dios es infinita. La misericordia de Dios siempre está lista para hacer frente a la maldad del hombre. Vean, por favor, desde el principio, es en la respuesta de Dios al sufrimiento que vemos el amor de Dios con más claridad. Un amor que se niega a darse por vencido, aun cuando usamos nuestro libre albedrío para causar un gran sufrimiento. O sea, si hay un momento en todo el tiempo que vemos a Dios más exaltado, es cuando usted la riega y sabe que la regó, y ahí está Dios para ayudarte de todas maneras. Y ahí está la bondad de Dios, la misericordia de Dios. Dave Hunt dijo: el amor y la alabanza de Dios deben provenir de seres que tienen la opción de no amar y alabar, sino incluso de odiarlo y denigrarlo. Seres cuyos corazones han sido capturados por su amor y que genuinamente lo aman a cambio. Entonces, el amor y la alabanza de Dios deben provenir de seres que tienen esta capacidad de decirle no a Dios o decirle sí a Dios. Entonces, ¿qué tiene que ver la maldad en este mundo? Tiene que ver en que Dios puso a gente libre
que viviera en este mundo. Y yo sé que al fin de cuentas van a suceder muchas atrocidades en este mundo por las decisiones inhumanas de los seres humanos. Pero sigue siendo en consecuencia a que Dios tiene que permitir que todos tomen decisiones. Y que en base a esas decisiones nosotros veamos esas consecuencias. Ahora, aún en eso les quiero decir que vamos a llegar al cielo. Y fíjense nomás, aquí les va, listo. No todo el mal que has hecho se ha traído a luz todavía. Sí saben, ¿verdad? Aún lo necio que somos nosotros como seres humanos, aún en eso Dios tiene misericordia. Si Él quisiera, todos tus pensamientos salieran a luz y no lo salen. Aún las cosas que más te imaginas que eso es algo increíblemente malo, Dios de una forma u otra, en base de su misericordia, no solo nos ha dado libertad, pero Él también interviene en nuestras vidas. Y vamos a ver en el cielo de qué hubiéramos sido capaz de ser, excepto que Dios intervino en su vida. Y no somos tan males como somos capaces de ser. Es por eso que Dios puso frenos en nuestras vidas. Se llama la conciencia. La conciencia en el ser humano funciona para frenarnos de no hacer toda la maldad que somos capaces de hacer. Es por eso, hermanos, que gente psicópata en todos sus sentidos, aquellos que pueden anular su conciencia, aquellos que ya no sienten remordimiento al matar a alguien, aquellos que pueden hacer el mal y sentirse como si fuera otro día. El ser humano tiene que llegar a una depravidad tan profunda para poder operar de esta forma. El ser humano normal hace un mal y se siente mal, se siente culpable. Es por eso, hermanos, que existen las pruebas esas de mentira. La única razón que existe eso es porque están tomando, hermanos, el latido de su corazón, porque la gente cuando miente se pone nerviosa y sube la presión y respiras diferente, porque aún su cuerpo sabe cuando usted no está siendo honesto. Y les quiero decir, todo eso Dios lo puso en nuestras vidas para que gobierne en cierta forma en nosotros, porque imagínense, se ha hecho esta pregunta: ¿qué estaría usted dispuesto a hacer si supiera 100% que nadie lo supiera? Eso es algo bien temeroso, ¿no? Porque una de las razones que hay cosas que nos mantienen sujetos y aterrizados es por este temor de que, ¿y si me cachan? ¿Y sabes quién puso eso? Dios. Incluso el peor juicio que Dios puede darle a un ser humano es quitarle esto. Y lo ha hecho, en la Biblia lo ha hecho. En el Viejo Testamento ustedes pueden ver varias veces donde ya iban los profetas a predicar y Dios los quitó para que la gente muriera en su pecado. Luego vemos en Romanos cuando Dios da la mente reprobada. La mente reprobada es cuando ya no es capaz de escoger el bien. Y es cuando se desgasta la vida en todas las perversiones. Y luego vemos que existe el corazón cauterizado, el corazón tan duro que ya no más es capaz de hacer aquellas cosas en contra de Dios. Usted no quiere un juicio de estos. Dele gracias a Dios si todavía te sientes incómodo con tu pecado, si te sientes todavía incómodo cuando se señalan ciertas cosas, porque cuando ya no te importa, esa es una señal del juicio de Dios en la vida de alguien, que ya quitó todas las restricciones y nomás puede hacer el mal sin sentirse mal. Eso es increíble, eso nadie lo quiere tener. Entonces, les estoy diciendo que aunque Dios nos dio libertad por la pura misericordia de Dios, tenemos ciertas cadenas que Él nos dejó todavía, que nos mantienen en cierta forma en línea, porque pudiéramos ser peor que lo que nosotros ya somos. Pero quiero que veamos, por favor, número 4. No solo tenemos libre albedrío y somos personas libres, pero también, cuarto, eso es algo bien importante: Dios no culpa al diablo por toda maldad. Y esto también es importante que usted lo sepa, porque yo sé que muchos, es que el diablo me hizo que lo hiciera. No. Muchas veces el diablo está por otro lado y hasta lo sorprendes al diablo.
¿verdad? Y yo sé que todos piensan, no, es que el diablo lo hizo, no, es que el diablo me tentó, no, es que el diablo... y yo sé, la Biblia dice que el diablo anda como león rugiente buscando a ver a quién devorar. La verdad es que el diablo no se preocupa por aquellos que no hacen nada para Dios. En otras palabras, como el diablo ya sabe que no te puede quitar la salvación, la meta del diablo es nomás hacernos inútiles. Mientras que no hacemos nada para Dios, Él está feliz y Él gana. Entonces no es como que está el diablo, ¿verdad? Aquellos cristianos que en realidad no le están haciendo guerra al diablo, pues el diablo te deja, o sea, al final de cuentas, pues no estás haciendo nada tampoco para Dios. El diablo no tiene que hacernos malvados, nomás te tiene que hacer inútil para Dios. La meta no es que usted vaya y él no está buscando hombres para hacer los padrotes y que vendan, ¿verdad? Y que vendan drogas y cosas así, no. Él no necesita hacerte eso. Él nomás necesita que no hagas nada para Dios y ya. O sea, no tenemos que ser Hitler para que el diablo gane. Nomás con que no hagas nada para Dios, Él gana. Entonces, Dios no culpa al diablo por todo. Incluso vean, Santiago 1:14 lo dice de esta forma. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, no sé cuántas consecuencias en su vida son a raíz de que por su propia concupiscencia salió. ¿Cuántos errores estás pagando hoy que el diablo no tuvo nada que ver? El mal, ya saben usted, y de ahí salió, de su carne. Entonces, tenemos libre albedrío, hermanos, y la maldad en sí. Mucha de nuestra culpa, o muchas, mejor dicho, de nuestras consecuencias, es por cosas que nosotros ya éramos culpables. Ya estaba en ti. Lo único que pasó es de que el diablo quizás sí acomodó las cosas para que ya saliera lo que ya está en ti. Pero es lo que somos atraídos por nuestra propia concupiscencia. Pero noten ahora número 5. Y hablando del tema, hermanos, de que pues cómo un Dios pudiera permitir todas esas cosas, entonces número 5, imagínate el mundo sin ti. Voy a sonar bien feo aquí, pero nomás quiero que piensen en esto. ¿Cuántos aquí cuando eran chicos no veías otra familia y pensabas, ¿qué se hubiera nacido en esa familia? Y regularmente uno lo piensa como cuando la otra familia tiene más cosas, ¿verdad? ¿Cuántos saben lo que estoy hablando? Y una vez me puse a pensar cuando era niño, pensaba, ¿qué si mi mamá no se hubiera casado con mi papá? ¿Y qué si se hubiera casado con otra persona? Quizás yo fuera más flaco, más, ¿verdad? Más guapo, más rico. Quizás hubiera crecido en una mansión. Pero y uno se comienza a ponerse a pensar este tipo de cosas cuando uno es niño, porque piensa, no, que se hubiera nacido ahí, o que si mi mamá se hubiera casado con esta persona, ¿cómo hubiera sido yo en esa escena? ¿Verdad? Pero es un pensamiento que basa todo en una filosofía incorrecta. Y les explico. Porque cuando yo era niño, si yo pensaba así, o sea, yo no podría pensar, si mi mamá se hubiera casado con alguien más, noten, quizás tuviera genes más delgados, ¿verdad? Fuera más guapo, quizás estuviera hasta con más dinero porque hubiera estado en una familia más poderosa o algo así. Pero en realidad, hermanos, eso no está bien, porque hay un problema con desear este tipo de escenario. Y es que si mi mamá terminaría con alguien más, yo nunca hubiera existido. Yo sé que suena bien sencillo y redundante, pero si mi mamá se hubiera casado con cualquier persona que yo me pueda imaginar, yo no hubiera existido. Alguien más hubiera nacido y alguien más hubiera sido más delgado y alguien más hubiera sido más guapo, pero no yo. Yo nomás iba a ser un pensamiento. Entonces, preguntar, ¿por qué no me creó Dios en un mundo con menos sufrimiento? Es similar a decir,
Ojalá que mi mamá se hubiera casado con otra persona para yo haber nacido diferente. Pero no hubiera existido entonces. Estoy seguro de que mi madre, si se hubiera casado con otra persona, hubiera tenido hijos muy agradables, muy guapos y muy exitosos, pero yo no fuera uno de ellos. ¿Sí me están comprendiendo? Entonces vean por favor, a menudo deseamos poder eliminar un poco de sufrimiento en nuestro mundo mientras mantenemos todo lo demás igual, pero no funciona de esa manera. Cambiar cualquier cosa lo cambia todo y a todos. Por secuencia del mundo, así suceden las cosas. Ahora vean, ¿por qué Dios entonces, vean esta pregunta, ¿por qué Dios no creó un mundo diferente? ¿Por qué Dios no decidió nomás haber cambiado todas las cosas? Vean por favor, bueno, depende de lo que Dios busca, depende de lo que Dios valora. Si estamos pensando en por qué Dios simplemente no hizo el mundo distinto, pues tenemos que preguntar qué es lo que Dios quiere, qué es lo que Dios valora. Y noten esta pregunta, y si una de las cosas que Él valora mucho eres tú y las personas que amas y cada persona que vivirá, entonces, ¿en qué tipo de mundo tendría que nacer esta gente? Vean por favor, a veces decíamos que Dios hubiera creado un mundo muy diferente, pero al hacerlo, inconscientemente decíamos que desaparezcamos. O sea, esencialmente la razón que el mundo es malo es porque usted y yo vivimos en él. El mundo fuera un poco mejor sin usted. Yo sé que es que somos malos. Yo sé que eso no es lo que querían escuchar, ¿verdad? Pero pues es la realidad. Si lo ponemos en la foto grande de cómo son las cosas, somos pecadores, somos hermanos nosotros como seres humanos egoístas. Se nos tiene que enseñar a ser generosos, pero por naturaleza somos egoístas. Entonces, imagínense, estamos deseando que mejor hubiéramos desaparecido que vivir en este tipo de mundo. Pero noten, vean aquí en la pantalla, y así el problema del sufrimiento se replantea en otra forma de pregunta. Porque si ese es el problema, entonces vean la pregunta. ¿Podría Dios haberte hecho daño al crear un mundo en el que viniste a existir y se te ofrece la vida eterna en lugar de crear un mundo diferente en el que nunca habrías vivido? ¿Cuál prefieres? ¿Verdad? Yo sé que muchos ahorita están, ¿existo? ¿O soy el pensamiento de alguien que ahorita está soñando? No, son mentiras, ¿verdad? Pero esa sería la pregunta. Pero para concretar aún esto más, porque, ¿verdad? Eso es, imagínate el mundo entonces, si nomás cambiamos una cosa de este mundo, cambian muchas cosas. Y esto me lleva a esta verdad, y noten por favor número 6, para poder sobresalir. Quiero que piensen, para poder sobresalir, ¿qué necesitas? Y piensen en una persona que usted valora, que ha estudiado y agarra a esta persona, y una de las razones que lo admiras, que ves a esta persona, es porque sobresalió de muchas cosas. Incluso si has leído biografías, te das cuenta que cada quien tuvo sus rutinas de tragedias que tuvieron que vencer, tuvieron sus cosas que tuvieron que superar, tuvieron sus montañas que tuvieron que escalar, tuvieron sus lágrimas que llorar. Y es lo que admiramos de cualquier biografía, de cualquier persona que usted lee. Si se escribió una biografía, no fue una persona nomás común, fue alguien que sobresalió en algo. Pero piensen en eso, en esa persona que usted piensa, y quítale todo el sufrimiento. ¿Y qué tienes? A una persona común, a nada. Una persona nomás. O sea, y si piensen, hermanos,
resta el sufrimiento que le dio a esa persona la cultura, la familia en la que nacieron, el sufrimiento que formó el carácter, el sufrimiento contra lo que lucharon, el sufrimiento por lo que tuvieron que vencer. ¿Y qué pasó con esta vida? Que se imaginan, si le quitas todo esto, de repente se parece en nada a la gran vida que usted estima. O sea, ¿de quién prefieres leer? ¿De alguien que desde allá creció en una pobreza increíble y ahora es una persona muy millonaria, o aquella persona que nació con tenedores de oro? Entonces vean, por favor, sin la posibilidad de un sufrimiento significativo, prácticamente toda la gran historia verdadera de la historia sería falsa. Vean, por favor, nadie hubiera hecho jamás un sacrificio significativo por nadie más. Vean, no hay grandes momentos de perdón y reconciliación. O sea, si quitas todo el sufrimiento, somos todos, pues nadie va a sobresalir, nadie, todos vamos a ser gente que yo sé que se imaginan egoístas, pero ¿cuántos aquí no han visto hijos que, si agarras a los padres, sufrieron mucho los padres y ellos piensan que les van a hacer un bien a sus hijos cuando les dan todo, y los niños se hacen maníacamente niños locos, incapaces de compartir, incapaces de ser niños normales? Imagínense en un mundo donde no hay nada de sufrimiento, donde no tienes que levantarte porque nunca hay consecuencias por estar tarde a tu trabajo, donde todos tus deseos salen una realidad, donde nunca vas a llorar, nunca vas a sufrir, todo es como una fantasía. Y piensan que como seres humanos seríamos de los más perfectos, o seríamos mejores, cuando muchos no aprecian lo que Dios ya ha hecho a pesar del sufrimiento en su vida. Y usted es lo que es por las lágrimas que un día lloró. Y usted es lo que es por las grandes derrotas que tuvo que enfrentar. Es lo que es porque aprendimos por las lágrimas y el dolor, y aprendimos a ser mejores, si es que aprendimos. Porque muchos ahí siguen repitiendo la misma historia. Entonces, si quitamos todo eso, no hay momentos de perdón y reconciliación. Vean, por favor, no hay oportunidades para defender la justicia contra la injusticia. Simplemente la vida es. Vean, por favor, sin compasión, porque no hay nada por lo cual ser compasivo. Sin coraje, porque no hay situaciones peligrosas que requieran coraje. Sin héroes, sin nada como dar la vida por otra. O sea, nada de lo que admiramos en gente existiera. Entonces, ¿es tan obvio que Dios crearía ese mundo en lugar del nuestro? O sea, yo sé que suena totalmente sencillo, pero eso es algo que se tiene que clarificar. Pero quiero terminar con esto, número 7. Y noten la perspectiva eterna. En todo lo que estamos tratando hay una perspectiva eterna. Finalmente, el desafío del sufrimiento es en parte un sufrimiento o un desafío de perspectiva. La Biblia promete, noten en Apocalipsis 21:4, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Habrá un momento donde ya no va a haber sufrimiento, donde ya no van a haber lágrimas. Y aunque vivimos hoy en un mundo de dolor y lágrimas, Dios promete que toda persona que confía en Jesucristo puede ser libre de todo ese sufrimiento en su estado eterno. Ahorita Dios lo dice que son pesos de gloria, son las cosas que nos hacen fuertes y nos hacen útiles y nos hacen bendiciones a otros, pero de aquí hasta entonces Él promete una salvación eterna para todos nosotros. En Hechos 2:21 dice
y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. En Romanos 10:13, porque todo aquel, se los repetí, no hay salvación, es Hechos 2:21, pero bueno, Romanos 10:13, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Joel 2:32 dice, y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre él remanente, el cual él habrá llamado. Y hermanos, déjales digo, ahorita hay sufrimiento, pero en realidad el peso de gloria, la eternidad, lo que Dios promete en la Biblia, es que él un día va a enjugar toda lágrima. ¿Y cuál es nuestro trabajo ahorita? Perseverar. Porque lo único que nos hace especiales en la foto grande es de que a pesar del mal que sí existe, nosotros podemos decidir hacer el bien. Y nosotros tenemos la capacidad de hacer el bien. Y las cosas que Dios va a medir no es encima de toda la maldad, es lo que usted está haciendo en este mundo imperfecto, lleno de sufrimiento, y cómo nosotros podemos hacer una diferencia en este mundo. Pero les digo que tenemos que tener perspectiva eterna. Él enjugará toda lágrima. Ahora, yo no sé qué está cargando en su corazón el día de hoy, pero si no lo has metido en una perspectiva eterna, estás sufriendo por demás y en balde. Yo sé, todo ser humano, hermanos, sufrimos. Hay algo que nos pasa y sufrimos. Pero tarde o temprano lo que nos ayuda a nosotros es que tenemos perspectiva. Miren, por más mal que nos ha ido por el COVID, creo que buenos días están por delante. Estamos hablando que de perder todo esto, que lentamente pues un día lo van a rentar, nos espera un lugar más grande, pero tenemos que echarle ganas para terminar. Estoy hablando que de cualquier cosa que usted piense que está sufriendo, si lo pone en una perspectiva eterna, Dios puede usar eso en su vida para hacer una bendición a alguien más. Y estoy hablando que no sé qué es lo que usted carga, yo no sé qué es lo que te detiene, no sé qué es lo que te despierta a medianoche, no sé qué es lo que causa ansiedad en tu vida, yo no sé qué, al final de cuentas, qué es lo que hace que tu presión suba. Y lo más importante que podemos hacer es ponerlo en una perspectiva eterna para poder nosotros seguir siendo útiles en las manos de Dios, porque si no lo haces, toda tu vida vas a estar cargando algo innecesario. Y no hay nada más pesado que cargar el ayer, el día de hoy. Tenemos que aprender a navegar por medio de todo esto. Y en medio de tragedia, en medio de dolor, uno tiene que aprender a simplemente tener una perspectiva eterna. Dios hace grandes cosas en nuestras vidas. Nosotros nomás tenemos que tener la perspectiva eterna. ¿Y por qué hay maldad? Pues porque Dios nos hizo libres. Y el ser humano decide no hacer lo que Dios pide. Es tan sencillo. Entonces, en perspectiva, o Dios nos quita la libre forma de escoger y ahora sí no va a haber ninguna lágrima que se derrame, o nos hace personas libres y responsables. Entonces nosotros tenemos que navegar en un mundo donde lamentablemente alguien decide manejar borracho y atropella a un niño inocente. Pero la alternativa es no ser personas libres. Amén. ¿Y cuántas cosas no has hecho libre a escondidas que un día se van a dar a conocer? Somos libres. Y por eso dice la Biblia, lo que se dijo en los oídos se va a decir un día ahí arriba en los techos, se va a proclamar a todo mundo. Porque Dios nos hizo libres. Hay mucha responsabilidad que tenemos por la libertad que Cristo nos ha dado. Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que bendiga. Señor, te damos gracias por lo que hemos estudiado hoy. Y Señor, yo te pido por favor que nos ayudes a nosotros a hacer una diferencia en este mundo. Mientras que lo más fácil es siempre decidir a nuestro favor, ayúdanos a tener la madurez para siempre decidir en tu voluntad y al favor de otros. Ayúdanos a servir a otros.